El acierto y el error táctico de Sebastián Becachese en este partido que disputaron Ecuador y Uruguay en el Centenario de Montevideo y que, como ustedes saben, terminó con marcador de 0-0. Espero que les pueda gustar este análisis táctico. Ayúdenme por favor de entrada suscribiéndose a mi canal de YouTube, siguiéndome también en la cuenta de Facebook y por último dándole un like, dándole un me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos por el gran apoyo que siempre le brindan a mi canal y sin más preámbulos, comienzo con el análisis táctico. Bueno muchachos, como lo di a entender en la introducción del video, la idea hoy va a ser mostrar una cosa que hizo bien Ecuador a través de la idea de juego de Becachese y otra que en contraposición la hizo mal y la tiene que mejorar. Vamos a comenzar con la positiva, con la buena. Para mí la buena pasa por el pressing que tuvo la Tri y lo voy a mostrar en pantalla. Tenemos dos sistemas distintos en el campo de juego. El equipo de Bielsa con una especie de 4-2-3-1, que alguno me puede decir que también podría ser un 4-3-3 cuando el Manu Ugarte se para como 5 en el eje, Valverde como interno y Georgian también toma el rol de interno, pero bueno, eso no es tan relevante. Y Ecuador, que partía a priori de un 3-4-3, que es el sistema que ha estado utilizando Becachese, pero que en realidad, una vez comenzó el partido nos dimos cuenta que más que un 3-4-3 era una especie de 5-3-2, porque Preciado pues quedaba parado por acá cerca la primera línea, Pervis también. Acá veía uno que Moisés se posicionaba como 5 en el eje, Franco quedaba como interno, Minda más de una vez cumplía también este rol de interno y arriba armaban una especie de doble 9 simbólico si se quiere, Enner Valencia y Gonzalo Plata. Más allá de eso, vamos con el mérito número 1 de Ecuador, con el principal que fue el tema de la presión. Mira, las mejores facetas de este encuentro futbolístico para la Tri se dieron a través de la presión colectiva. Esto fue en el inicio del primer tiempo y en casi todo el segundo tiempo del partido. ¿Por qué? Bueno, a mí hubo tres cosas que me gustaron de la presión de Ecuador. La número 1 es que se le notó trabajo al equipo de Becachese en ese sentido. Ecuador lo que hacía era lo siguiente: salía Rochet con pelota al piso y Rochet por coherencia descargaba con alguno de sus dos centrales. Podía ser Josema por izquierda o Bueno por derecha. Y ahí veía uno que Ecuador mandaba una primera línea de presión alta conformada por tres integrantes: Plata, el señor Enner Valencia y el señor Alan Minda. Tres yendo al frente que se posicionaban más o menos de esta manera y que posteriormente se reubicaban dependiendo de cómo hiciera su salida de juego Uruguay. ¿A qué me refiero? Si la pelota la tenía Bueno, por ejemplo, Enner iba contra ese central que tuviera la pelota. Por ende, Plata tenía que ir contra el central que quedaba restando, que en este caso era Josema Jiménez. Y Alan Minda, para poder tapar otra posibilidad de pase, iba contra el lateral que estaba más cerca al central que tuviera la pelota. Como en este ejemplo la tenía Bueno, el lateral que más cerca se encontraba era Nathan Nández y bueno, Minda iba contra él. Si por algún motivo el que tenía la pelota en salida no era Bueno, sino que era Jiménez, pues ahí los jugadores de Ecuador cambiaban su ubicación. De tal manera que Enner nuevamente iba contra el que tenía la pelota, en este caso ya Gonzalo Plata iba contra el lateral más cercano al central que tuviera la pelota, que en este nuevo ejemplo ya viene siendo el Mate Olivera, y Minda ya no iba contra el lateral contrario, sino contra el central restante. O sea, para que se entienda mejor, lo voy a decir de manera más literal.
un central tenía la pelota, contra ese central iba Ender Valencia y entre Plata y Minda se rotaban para poder tapar las dos posibilidades de pase más cercanas que tuviera el central que poseía el esférico. ¿Se entendió? Espero que sí. En este caso la tenía Josema. Sus dos líneas de pase más cercanas eran su compañero de saga, que era Bueno, y el Mati Olivera, y por ende pues Minda y Plata tomaban a esos otros jugadores y Ender pues iba directamente contra el balón. Esa era la primera línea de presión de la Tri. 3 jugadores arriba, reacomodándose dependiendo de cada acción de juego y de lo que hiciera Uruguay. Pero cuidado, acá viene una segunda línea de presión. Y esa segunda línea está integrada por el señor Alan Franco, que se mandaba hacia adelante y lo que hacía era que iba encima del Manu Ugarte, del León de Capurro. ¿Por qué encima de Ugarte? Bueno, porque Ugarte, en este sistema de Marcelo Bielsa, normalmente es el jugador que está más retrasado en la línea de mediocampistas. Es el 5 posicional uruguayo. Entonces, al ser el 5 posicional, Ugarte normalmente es el jugador que viene y se para cerca de los dos centrales para que ellos puedan descargar con él. Y a partir de esa pierna derecha de Manuel Ugarte, comienza la progresión del equipo uruguayo. Para que Ugarte no pudiera recibir con libertad ese primer pase proveniente de Jiménez o de Bueno, pues Alan Franco venía y se le paraba encima. Y Alan Franco representaba la segunda línea de presión alta de Ecuador. La primera línea, 3 jugadores. La segunda, solamente Alan Franco. También había otro tipo de dinámicas interesantes en la Tri a la hora de presionar. Y era que, por ejemplo, a ver, en esto que está pasando en la pantalla, en este ejemplo particular que estamos manejando, pues ustedes ven que acá el lateral que está más lejano al central que tiene la pelota, el central que tiene la pelota es Jiménez, el lateral más alejado es Nathan Nández. Para que este lateral no quedara solo, bueno, veía uno que de pronto Pervis podía venir y adelantarse y pararse al lado de este lateral. Si por el contrario el que tenía la pelota era Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Minda iba contra él, Ender iba contra Bueno, Plata iba contra Jiménez, y el que podía adelantarse para que el lateral del lado contrario no quedaba solo, pues era Ángelo Preciado. También en ese sentido podía rotar Ecuador. ¿Ven lo interesante? ¿Ven que sí había trabajo? Esto es algo planificado, esto no es algo improvisado. No es que estos jugadores saltan a la cancha y más o menos se acomoden ahí en el momento como si fuera un partido de barrio. No, obviamente no, esto es algo que Becachese les indicó en la previa del partido y que para mí, repito, Ecuador lo hizo de buena manera. Más adelante, bueno, había otro tipo de fijaciones. Por ejemplo, acá Fede Valverde, que era el segundo mediocampista más adelantado de Uruguay después de Manuel Ugarte. Bueno, pues Moy normalmente iba contra Fede, un emparejamiento muy interesante de los dos referentes, seamos sinceros. El referente de la Celeste es el Pajarito, el referente de Ecuador es el Niño Moy. Y bueno, así se armaba por acá. Si de pronto ponele que Preciado era el que se adelantaba a marcarlo a Olivera, entonces para que Araujo no quedara solo por ese lado, pues Torres se iba contra Araujo. Por ende aquí sí Pervis pues podía darse el lujo de quedarse un poco más atrás y de ir contra Pelistri. Pacho pues obviamente al ser el líbero quedaba siempre mano a mano contra Darwin Núñez. Y Piero el restante pues iba contra Jordan de Arrascaeta. Y de esta manera Ecuador se aseguraba que cada jugador celeste tuviera una camiseta amarilla encima. Trabajo, eso es trabajo. La segunda de las 3 razones por las cuales me gustó esta presión de Ecuador es porque Ecuador con esta presión, al inicio del partido y en casi que todo el segundo tiempo, pues, a ver, complicó la progresión de Uruguay. Ecuador con este buen trabajo evitó que Uruguay pudiera comenzar a hilvanar pases hacia adelante y a progresar con facilidad en el campo de juego. Y eso es algo meritorio porque, pues, básicamente todo este trabajo, toda esta planificación del equipo de Becachese buscaba precisamente eso, ¿no? Evitar que Uruguay pudiera salir con tranquilidad y evitar que Uruguay pudiera progresar fácilmente para romper y acabar generando jugadas de riesgo frente al arco de Galíndez. En el inicio del partido y en todo el segundo tiempo, Uruguay casi no le llegó a Ecuador y eso tuvo que ver precisamente con que, repito, este buen trabajo de presión alta de la Tri dio sus réditos, dio sus frutos y para mí esa es la segunda razón por la cual me gustó que Ecuador presionara de esta manera.
La tercera razón fue porque, a ver, esto tenía también otra ventaja, otra consecuencia positiva, y era que no solamente Ecuador terminaba evitando la progresión de Uruguay, sino que más de una vez, al presionar tan adelante en campo uruguayo, pues Ecuador en alguna jugada podía acabar robando, podía acabar generando errores en la salida uruguaya, y por ende al robar la tri, pues quedaba en una posición, perdón, muy óptima para poder llevar algún tipo de peligro frente al arco defendido por Sergio Ramón Rochet. De hecho, yo creo que Ecuador es un equipo al cual el juego de elaboración le está costando bastante. El error que vamos a tratar ahora va precisamente por allí. Entonces, claro, la presión a Ecuador también le caía muy bien en ese sentido, porque al recuperar cerca del arco rival, pues Ecuador no tenía que elaborar tanto, sino que simplemente con uno, dos o tres pases ya estaba casi que llegando a las adyacencias del área uruguaya y pues se ponía presto a poder lastimar. Esta también es una ventaja de la presión, ¿no? Ya lo decía Jürgen Klopp, que es uno de los técnicos posmodernos que más se jacta de que sus equipos presionan de buena manera. Y Klopp decía que la ventaja de la presión es que te ahorra 1000 pases previos. Te ahorra toda la elaboración. Porque si vos recuperas muy adelante, repito, esto lo decía Klopp, no lo digo yo, pues vas a estar en una situación propicia para quitar rápido y con un pase o incluso con un remate directo o con cualquier jugada sencilla ya vas a poder estar lastimando y no te toca elaborar tanto ni ejecutar 800 pases para poder llegar al arco rival. Bueno, Ecuador también aprovechó eso y esa es la tercera razón por la cual esta presión alta de la tri a mí en lo personal me dejó satisfecho. En el segundo tiempo, si se quiere, bueno, hay que reconocer que de pronto Ecuador mantuvo esta presión, pero ya a una altura distinta. Ya de pronto no era una presión alta, una presión en zona 3, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla, sino que era más una especie de presión en zona 2. Entonces se mantenían estos roles, se mantenían estas reparticiones de los ecuatorianos yendo contra los uruguayos, pero ya un poquito más cerca a la zona del círculo central. Más o menos como estamos viendo por acá en pantalla, ya no tan cerca al arco de Rochet, ya no de manera tan agresiva yéndose todo el bloque contra el área uruguaya, sino más en una presión intermedia, en una presión en zona 2, pero de cualquier manera, a mí me parece que en el segundo tiempo también esa presión le sirvió a Ecuador para lo mismo, para evitar la progresión de Uruguay y hacer que Uruguay no tuviera chances de gol claras en el segundo tiempo contra el arco de Galíndez, que ustedes saben que fue verdad. La verdad es que Uruguay en el segundo tiempo a Ecuador no le generó tantas chances de riesgo. Entonces, bien por ese lado. Para tocar un último matiz de este inicio del video que se trata del acierto y ya pasar a la parte final que se trata del error, también voy a decir que en ciertos momentos del segundo tiempo Ecuador pudo abandonar esa presión y se animó a contener un poco más. Ahí pues sí marcó muy literalmente lo que les mostré ahora, que era la especie de mutación del sistema táctico pasando a ese 5-3-2 más o menos, con Minda un poco interiorizado, con Ender y Plata adelante. Y aquí ya Ecuador no mordía tanto, ya no hacía esa repartición de roles que mostré ahora en pantalla, sino que más bien se encargaba de poner una línea de 5 en el fondo muy poblada, ocupando todos los carriles, los 5 del campo de juego. Poner también un tribote acá un poco más adelante, pero un tribote que al mismo tiempo pues trataba de mantenerse muy cerca a la línea de 5, es decir que había una buena relación entre las dos primeras líneas del bloque, ¿no? La de 5 del fondo y la de 3 del medio, siempre jugando pegaditas para que existiera cohesión en ese trabajo defensivo ecuatoriano. Y arriba, pues, los dos delanteros. Y de esta manera, repito, ya sin presionar, simplemente manteniendo un orden defensivo con ese 5-3-2, pues también pasó algo similar y fue que Ecuador encontró una manera de poder defender de buena forma, de poder hacer que Uruguay tuviera la pelota, pero que esos avances asociativos que proponía el equipo de Bielsa no tuvieran realmente profundidad porque llegaban hasta más o menos por acá y acá ya se encontraba Uruguay con esa muralla de 5-3 ecuatoriana y ahí le costaba poder filtrar pases entre líneas o también intralíneas para poder romper el bloque de Ecuador. Entonces, en términos generales, en cuanto a defenderse, lo de Ecuador a mí me pareció interesante por lo menos. Es cierto que hubo un lapso como del minuto 15 hasta el final del primer tiempo, en donde Uruguay quizás encontró
algunos huecos y pues los acabó aprovechando para generar situaciones de riesgo. Un par de remates al arco de Galíndez, el tiro en el palo de Darwin Núñez, bueno, eso también hay que reconocerlo, pero en la mayoría del partido Ecuador se defendió de buena manera. A veces presionando en zona 3 como mostré, otras veces presionando en zona 2 como mostré y otras veces simplemente conteniendo de esta manera con el 5-3-2 como estoy mostrando en pantalla. Ya, quedó claro, ¿no? Me parece. Y ya les dije por qué me gustó. Las 3 razones. La primera porque se notó trabajo, se notó que fue algo muy, muy planificado, muy entrenado. La segunda porque de esa manera Ecuador evitó que Uruguay progresara. Y la tercera y última porque cuando, sobre todo en el primer tiempo, Ecuador presionaba en zona 3, presionaba muy encima del área uruguaya, recuperó varias pelotas cerca del área de Rochet y por lo menos dio la sensación de que podía acercarse al arco uruguayo de manera más simple, sin tener que elaborar, que es algo que a Ecuador le cuesta. Paso a el error. Y el error tiene que ver con la elaboración. Ecuador sigue siendo un equipo al cual le cuesta bastante, le cuesta un montón establecer circuitos para conectar por dentro y progresar con pelota al piso. Es una realidad y Becaché se va a tener que luchar contra esto para poder mejorarlo. Miren, para poder mostrar el error, el problema táctico de Ecuador, vamos a pasar a una situación contraria. Ustedes saben que el equipo de Bielsa también presiona y lo hace bien. Bueno, de hecho este era un partido entre maestro y discípulo, ¿no? Bielsa siendo pues toda una escuela del fútbol y Beca siendo un técnico de la línea bielcista. Entonces tiene sentido que ambos trataran de jugar de manera similar, presionando para robar y poder ser directos y verticales a la hora de atacar. Entonces vamos al panorama contrario. Salida de juego de Ecuador y obviamente Uruguay, cuando Ecuador salía también trataba de presionarlo. Y lo hacía de la siguiente manera, también era interesante el trabajo de presión de Uruguay. Galíndez descargaba con alguno de los 3 centrales. Torres, Pacho y Piero Hincapié. Automáticamente veía uno que, pues, Preciado trataba de adelantarse, Pervis trataba de adelantarse y, bueno, alguno de los 3 centrales tenía la pelota. Darwin Núñez, el 9 uruguayo, iba contra Torres y Pacho. Él se alternaba entre los dos. Si Torres tenía la pelota, Darwin iba contra Torres. Si era William Pacho el que tenía la pelota, el jugador del PSG, Darwin iba contra William Pacho. No importa cuál de los dos, pero Darwin normalmente presionaba a el que tuviera el balón. La primera línea de Uruguay de presión no solamente estaba integrada por Darwin, sino también por el Facu Pelistri. Facu normalmente sí trataba de ir 100% contra Piero Hincapié. Mi teoría de por qué pasaba esto es porque Bielsa es inteligente. Bielsa sabe que de los 3 del fondo ecuatoriano es el que mejor salida tiene y el que mejor proyección al ataque tiene es Piero. Obviamente, Piero sale mejor de lo que sale normalmente con pelota al piso, Pacho o de lo que sale Torres. De hecho, Torres es bien flojito en ese sentido, hay que reconocerlo. Entonces, claro, Bielsa lo que dijo fue: Pelistri, vos quédate encima de Piero porque él es el mejor en salida de Ecuador, a él no lo dejes nunca interactuar con la pelota, de tal manera que Galíndez no pueda descargar con Hincapié y tenga que descargar siempre con alguno de los que quede libre, ya sea Torres o sea Pacho, que no son tan dúctiles con el balón, y ahí sí Darwin pues se va rotando entre los dos, a veces con Torres o a veces con Pacho, dependiendo de quién tenga la pelota. Esa fue la primera línea de presión del equipo uruguayo. Más adelante, bueno, se dan otras dinámicas. Por ejemplo, Georgian iba contra Moisés, era algo muy claro. Veía uno que también ocurría en más de una oportunidad, que, bueno, podía ir Valverde contra Pervis Estupiñán, porque Pervis, claro, en Ecuador también ocurrían ciertas dinámicas a la hora de salir. Por ejemplo, Minda veía uno que se pegaba más de una vez a la raya, se pegaba por acá, y Pervis interiorizaba. Había un enroque allí, porque Pervis normalmente partía por fuera siendo el carrilero, tal como estoy mostrando acá, y Minda, ya lo dije, se paraba muchas veces por dentro, como una especie de interno. Pero a la hora de salir con pelota al piso, en ese ataque posicional ecuatoriano, Minda venía para afuera y Pervis iba para adentro. Y Pervis acababa jugando como una especie de interno. Entonces, este duelo Valverde-Pervis también se estableció mucho cuando Uruguay tenía que presionar. De Arrascaeta a Moisés, Valverde-Pervis. Normalmente el Manu Ugarte trataba de ir contra cualquiera de los dos ecuatorianos que se parara un poco más atrás, de los dos de arriba. ¿Por qué lo digo? Porque fue una constante también en el equipo ecuatoriano que
más de una vez esta posición que vendría siendo casi que una posición de 10, porque la de Moisés es volante 5. Si se quiere Franco es volante 8. Pero acá este rol de 10 quedaba un poco libre y se lo alternaban entre Plata y Ender Valencia. A veces Plata venía y se paraba acá un poquito más atrás. Un segundo, qué pena con ustedes que nuevamente el táctil se me está complicando en este video. Bánquenme un segundo. Sí, Plata venía por acá y Ender se quedaba más adelante. O sea, Plata de 10, Ender de 9. O viceversa, Plata de 9 y Ender de 10. Bueno, el que viniera a ocupar el rol de 10, encima de ese se iba Manuel Ugarte. Perfecto. Y ojo, porque por acá Araujo iba con Preciado. Si Preciado se adelantaba, Araujo retrocedía con él. Y esto permitía que el Mati Olivera, gran jugador del Napoli, que en lo personal me encanta, quedara libre. Y el Mati Olivera venía al medio y lo tomaba a Alan Franco. Olivera era otro jugador que hacía de alguna manera lo que hacía Pervis Estupiñán. Si Becachese lo interiorizaba a Pervis, pues Bielsa lo interiorizaba a Olivera para presionar. ¿Ven más o menos cómo había ciertos movimientos de un lado y del otro que eran parecidos? Porque es que ambos son bielsistas, ambos conciben la idea de juego a través de la presión. Entonces tenía sentido que algunas dinámicas fueran muy parecidas. Son dos técnicos de la misma línea, el creador y el que aprendió. Y bueno, entre Josema y Bueno ya agarraban al que quedara de 9. Si quedaba Gonzalo Plata, pues Gonzalo. O si por el contrario era Edner, pues Edner. Y a Gonzalo lo agarraba Ugarte. Entonces de esta manera también Uruguay se aseguraba de que Ecuador tuviera cierta superioridad numérica solamente entre Pacho y Torres frente a Darwin Núñez 2 contra 1. Pero que de ahí en adelante todos los ecuatorianos estuvieran tomados por algún jugador uruguayo. Pasaba también algo parecido a lo bueno que hacía Ecuador cuando le tocaba presionar. Y entonces acá empezábamos a ver el error. Y fue que le costó mucho a la Tri poder asociarse por dentro, poder encontrar esos pases que le permitieran conectar las líneas de su bloque, que le permitieran llevar la pelota de los centrales al medio campo y del medio campo posteriormente a los dos delanteros. Toda esa conexión de atrás hacia adelante con pelota al piso a través de pequeñas asociaciones a Ecuador nuevamente le costó mucho. Es algo que le está costando en Quito, cuando Ecuador es más ofensivo, ya lo vimos contra Perú y contra Paraguay, pero que también le costó en este partido donde Ecuador, si se quiere, no fue tan ofensivo como en Quito, ¿no? Obviamente, pero igual la elaboración interna representó un problema. Porque Moisés acá no pudo recibir ese primer pase proveniente de Torres o de Pacho con tanta libertad. En ese sentido, Georgian, pues, creo que cumplió con una labor interesante. Cuando salió de Arrascaeta, pues, entró Nico de la Cruz, pero pasó lo mismo. Nico también se mantuvo encima de Moisés. Qué pena porque se detuvo la grabación, pero no hay lío. Metí una transición y ya mismo continuó. Les decía que, claro, Moisés estaba muy tomado por de Arrascaeta y esperaba uno que Franco pudiera hacer la rueda de auxilio, que se desmarcara para recibir ese primer pase de Torres o de Pacho y que fuera él el que pudiera después conectar al equipo sacándolo desde el fondo, pero realmente Franco tampoco encontró la manera de poder desmarcarse de Olivera, siempre estuvo muy fijado. Entonces ya aquí había un problema para la Tri. En ciertos momentos el que ocupaba la posición de 10, que podía ser Plata o Ender, ya lo expliqué ahora, también trataba de cumplir con ese rol, de pronto retrocedía para recibir por acá, pero Ugarte estaba muy encima, entonces tampoco se podía desmarcar. Entonces ya por ahí había un lío gigante y es que el primer pase en salida para crear esos primeros circuitos de elaboración interna no se estaba dando. Pensaba uno que de pronto podía ser también Pervis otro jugador que cumpliera con ese rol, pero encima de Pervis estaba Valverde, entonces tampoco era sencillo para él poder hacerlo. Minda pues se quedaba por acá a un lado con Nathan Nández, y al que estuviera de 9, ya fuera Ender o Plata, la pelota pues básicamente no le llegaba, porque había una desconexión en el medio campo. Como podemos ver en pantalla y como ya lo dije, acá vemos 4 ecuatorianos, Franco, Plata, Caicedo y Estupiñán, con 4 uruguayos, Valverde, de Arrascaeta, Ugarte y Olivera. Entonces, al haber esas buenas coberturas por parte de Uruguay en la presión, claro, acá había un corte. Acá la pelota no llegaba limpia y por ende no pasaba limpia la zona de finalización, que es la zona de delanteros. Ahí se le comenzó a complicar esa tenencia de la pelota al equipo de Becachese. Y entonces, claro, ¿qué acaba pasando a raíz de esto? Ya a modo de conclusión para cerrar el video y terminar de explicar bien este error táctico de Ecuador. Bueno,
La conclusión de todo esto es que lo que pasaba con la Tri, como única alternativa para poder adelantarse en el campo y avanzar, cuando salía Ecuador con pelota al piso, era que pues Ecuador tenía que apelar al juego largo. Por debajo no se podía conectar el equipo, acá no había realmente esa asociación que esperaba uno que sucediera. Entonces, por ende, pues, si la agarraba Torres por acá, al ver que no había con quién descargar fácilmente adelante, pues simplemente él mandaba un pelotazo largo, esperando que de pronto por acá Ender pues pudiera hacer algún milagro yendo contra Jiménez y contra Bueno, o que de pronto acá hubiera un rechazo y se generara una segunda pelota y que apareciera desde atrás Gonzalo Plata con su capacidad disruptiva para recibir y que ya en espacio abierto Plata pudiera generar algo a partir de esa zurda picante, o cuando no era Plata el mismo Minda, también que cazara de pronto un rechazo y lograra sacarse a Nández de encima para recibir. Y de nuevo, al igual que Plata, Minda es un jugador muy gambeteador, un jugador que en el 1 contra 1 desequilibra. Entonces claro, la idea era esa, pues que Minda pudiera recibir y también generar algo encarando mano a mano en espacio abierto. Me parece que en general Ecuador dependió mucho de esos dos recursos, de mandar el pelotazo largo desde atrás, ya que en el medio no había con quién descargar, todos estaban muy tomados, y generar algún tipo de acción por acá medio accidentada, en la cual la pelota le llegara a Plata y a Minda, y que Plata y Minda, pues siendo dos picantes, pudieran crear algo diferente. En el primer tiempo, de hecho, pues la llegada más clara de Ecuador se dio de esa manera, ¿no? Con Minda encontrando el balón por acá, enganchando hacia adentro con gran picardía y sacando un remate al segundo palo durísimo que lo atajó muy bien Sergio Rochet. Pero entonces ahí se ve, hay una carencia de elaboración, hay una carencia de creación de circuitos internos de juego. Lo ideal sería que Ecuador pudiera, pues, obviamente, salir con sus centrales, tal como pues lo acabó haciendo, pero que más adelante si hubiera formas de descargar con Moisés, y que Moisés de pronto conectara con Franco, y que Franco de pronto filtrara un poco más para adelante y que encontrara Plata. Y aquí ya vos le estás llevando la pelota a sus jugadores más desequilibrantes, que son Plata y Minda, en el 1 contra 1, pero se las está dando limpia, para que ellos reciban y puedan crear algún tipo de acción ofensiva peligrosa ya muy cerca del área uruguaya. Eso sería lo ideal. Pero como eso no podía pasar por todo lo que expliqué ahora, pues la solución era que simplemente Pacho y Torres, ya que Piero estaba tomado, Piero rara vez entraba en contacto con esa salida de juego de Ecuador, entonces que Pacho y Torres, que eran los que sí estaban un poco más liberados porque Uruguay lo permitía, pues que ellos dos trataran de avanzar y que acá encontraran algún balón largo para generar un accidente arriba y que algo sucediera de la nada, ¿no? Mágicamente, que puede pasar en el fútbol más de una vez. Acabas anotando con jugadas accidentales, tampoco es algo imposible, pero pues no es lo ideal. Lo ideal es que cuando vos tenés tanto talento como el que tiene Ecuador, pues hombre, que puedas usufructuarlo, que puedas de verdad hacer que eso se note en el campo de juego y que tu ataque no dependa pura y exclusivamente de pelotas largas, buscando que los dos de arriba la reciban milagrosamente y que puedan generar algo sacando magia del sombrero. Ese fue el tema, ese fue el error táctico de Ecuador, y por esa razón, si bien Ecuador supo defenderse en grandes lapsos del partido, por lo que mostré ahorita más adelante, más al principio del video, pues a pesar de que Ecuador se defendió bien, a la hora de atacar tampoco fue un equipo pues que tuviera como 1000 llegadas ni nada por el estilo, porque pues su juego de elaboración tuvo múltiples carencias que son las que acabo de mostrar. Algo que repito, también se está viendo en Quito, ¿no? No fue algo solo de este partido, es algo ya que se vuelve una tendencia en el equipo de BKHS. En cierto punto también se le puede reclamar a Beca que pues en los cambios hubo cosas que quizás no interpretó muy bien. Por ejemplo, si ya vos estás determinado a jugar esos pelotazos, pues me parece a mí que Ender no es el jugador más propicio para ir a pelear arriba, porque no es un jugador tan alto ni de tanto portento físico. Los dos centrales uruguayos, Josema y Bueno, son centrales grandotes, y Ender más de una vez en ese 2 contra 1, yendo contra ellos a recibir esos pelotazos, perdía. Entonces creo yo que todos veíamos que el ingreso de La Roda Rodríguez por Ender Valencia era algo que se tenía que hacer más temprano que tarde. Lo acabó haciendo al minuto 60 BKHS, pero me parece a mí que, pues, a ver, era un partido que creo que ameritaba que La Rola lo jugara desde mucho antes, porque era un jugador para ir a pelear arriba. O si no era La Rola, pues Campana. Pero a mí me parece que La Rola es más adecuado porque tiene el portento físico de Campana, pero es un jugador que sabe jugar más en espacio abierto en comparación a Leo Campana. Por ende era el jugador idóneo para esto.
Bueno, cuando entra la rola me parece que se nota que en un par de acciones de juego va y choca por acá contra Bueno o contra Josema y genera un poco más de complicaciones de las que generaba Ender Valencia. Entonces ahí BKHS me parece que de pronto, viendo que su equipo ya estaba resignado al pelotazo porque no había con quién descargar acá en corto por dentro, pues bueno, tenía que meter a la rola mucho antes. Otro tema que pues me pareció un poco llamativo fue que me parece a mí que, a ver, yo no tengo nada contra Cheche Arroyo, es un jugador muy bueno, pasa por probablemente el mejor momento de su carrera, yo creo que tiene un gran futuro, de verdad es un chico que tiene un gran futuro, pero cuando Minda en el segundo tiempo se apaga, Minda hizo un gran primer tiempo, pero en el segundo ya se desconectó un poco, y me parece a mí que el cambio cantado no era por Cheche, sino que era un cambio por John Yeboah, ¿no? Y no soy un genio ni nada por el estilo, todos ustedes yo sé que piensan lo mismo, o por lo menos una mayoría de ustedes. El partido estaba más para Johncito, que ha entrado últimamente de maravilla. Contra Brasil, contra Perú, contra Paraguay, siempre entra bien. Y lo acabó metiendo ya al minuto 92, imagínate, ¿no? Pues lo metió como para perder tiempo, la verdad, como para quemar tiempo, como decimos en Colombia. Ya ahí, pues, no podía hacer mucho Yeboah, tenía que meterlo antes porque ameritaba que, a ver, se continuara con eso que se estaba intentando con Minda, pero ahorita con Yeboah, que es un jugador que en el uno contra uno, entrando fresco desde el banco, es un jugador letal, te puede ganar un partido, literalmente. Contra Argentina en la Copa América entró muy bien y mira, acabó mandando un centro que fue el empate de Ecuador y que llevó el partido a los penales. Yeboah necesita más protagonismo. El cambio no era por Kenny Arroyo, el cambio era por Yeboah, repito. Y a la rola había que meterlo mucho antes, me parece a mí. Incluso hasta de titular, porque para pelear con dos centrales uruguayos era un jugador más adecuado que Ender Valencia. Y después hay otros temas, por ejemplo, a ver, si vos ves que esta elaboración por dentro, con Moisés, con Franco, retrocediéndolo a Plata, o retrocediéndolo a Enner, e interiorizándolo a Pervis, si vos ves que con todas esas dinámicas no se te está dando, pues probar con otros jugadores. Vos, por ejemplo, tenés Beca en el banco a un jugador que para mí es clave para ayudarte a mejorar el juego interno, que es Pedro Vite. En este partido ni siquiera lo llevó al banco, lo dejó en la tribuna, algo inexplicable. Contra Paraguay no lo usó. Me parece una cosa que no puedo concebir porque yo digo, bueno, Vite es un jugador que precisamente es idóneo para mandarlo a jugar por dentro, ponerle que de pronto, no sé, pues Gonzalo a mí me parece un buen jugador, Plata es un jugador que siempre algo te genera, pero bueno, ponerle que de pronto en este contexto de partido vos dijeras, ¿sabes qué? Te lo saco a Gonzalo para ponerlo a Vite, o te lo saco a Franco para ponerlo a Vite. Al fin y al cabo, Vite en el Vancouver Whitecaps juega junto a Andrés Cubas, el jugador nacionalizado paraguayo, en el doble 5. O sea que él también puede jugar en la primera línea. Vite es muy versátil en ese sentido. Lo puede sacar a Plata, lo puede sacar a Franco. Yo entiendo que a Moisés no lo vas a tocar, es algo obvio. A Estupiñán tampoco, porque pues él tiene que cumplir con esa labor de retroceder por la izquierda. Acá está interiorizado a la hora de salir, pero normalmente retrocede para defender. Entonces probablemente no lo vas a sacar, y si lo sacas va a ser por Johanner Chávez o por Cristian Ramírez. Pero Plata o Franco podía rescindir a uno de ellos dos, prescindir de uno de ellos dos, perdón, y probar con Vite. Ponele que lo dejes a Plata porque Plata es un jugador picante y querés juntar acá arriba a Rodríguez, que ataca bien el espacio, a Plata, que es picante en el espacio, y a Yeboah, que es picante en espacio abierto también. Perfecto, entonces sacarlo a Franco, que no estaba haciendo un gran partido, ni mucho menos, y mételo a Vite. Lo hubieras llevado al banco y lo hubieras metido. Y con Vite de pronto vas a poder encontrar quizás, no sé, una solución. Porque vas a ganar a un jugador que tiene una gran riqueza técnica, que repito, puede jugar como 10 acá donde estaba Gonzalo Plata, o puede jugar también en la primera línea, donde estaba Alan Franco. Él hace las dos funciones. En el Vancouver, de hecho, juega más en la primera línea que de 10. Entonces, bueno, lo mandas a Vite, y Vite puede ser un jugador clave que va a poder de pronto, a partir de su talento técnico y su capacidad creativa, ser la respuesta que necesita Ecuador para desmarcarse, recibir esa pelota, generar un poco de caos con su movilidad acá en el medio y hacer que Ecuador pueda por fin entrelazar esas líneas, que es algo que le está costando mucho. Y ser ese pilar que de pronto lo ayude a Moisés, que sea su rueda de auxilio, para poder, boom, descargar ya con pelota al piso para Yeboah, para poder generar lo mismo con Gonzalo Plata, y ya que Yeboah y Plata adelante, juntándose a Rodríguez, pues entre los tres puedan crear algún tipo de jugada que en espacio abierto, para mí no es una locura, realmente sí lo podrían hacer porque tienen esa habilidad, los tres de arriba, pero para que eso pasara había que abastecerlos. Y como Ecuador no estaba recibiendo en el medio, no había cómo conectar con ellos arriba. La única opción era un pelotazo largo y que pasara un milagro.
Ya lo expliqué ahora, que Plata la casara, que Minda la casara y que generaran algo a partir de eso, pero eso no es lo ideal. Ecuador está para más y Vite para mí es un jugador que en ese rol puede ser clave, pero Beca tiene que darse cuenta. Félix Sánchez Vaz lo subestimaba mucho en ese sentido. Lo convocó una vez, el chico respondió con un gol, creo que fue contra Costa Rica si no estoy mal, o contra Bolivia, contra Costa Rica, y no lo convocó más. Le reconozco a Beca que ya le empezó a dar un lugar a Pedro Vite, pero hermano, no solamente es darle un lugar, es poder usufructuar sus habilidades. Tenés que ponerlo. Contra Perú, de hecho, en el segundo tiempo entró y lo hizo bien. Y para mí en la era de Becachese, cuando Ecuador, en el partido en el que Ecuador mejor lució en cuanto a su elaboración interna, el único probablemente fue en el segundo tiempo contra Perú. Y fue de la mano de Yeboah, de la mano de Vite, de la mano de Rodríguez, de la mano de Moisés, y también estaba Alan Franco en ese momento. Si ya con esos jugadores viste que te funcionó un poco mejor la elaboración interna, pues ¿por qué no ponerlos otra vez a ver si pasa lo mismo? Pero no, Beca está buscando respuestas por otro lado. Me parece a mí que había que probar de esa manera. En caso de que de pronto no lo quisiera, pues bueno, Vite no estaba ni siquiera en el banco para meterlo, pero otra opción hubiera sido Zambrano. Zambrano sí estaba en el banco, ¿cierto? Déjame chequearlo por acá rápidamente. Oscar estaba en el banco. Sí, Oscar estaba en el banco con el número 15. Bueno, era Oscar por Franco. Franco no estaba, repito, siendo la rueda de auxilio que necesitaba Moisés. Bueno, mételo a Oscar a ver si de pronto él sí podía convertirse en ese jugador que agarrara la pelota y conectara un poco al equipo. Complicado, pero bueno, me parece que Beca, más allá de que tuvo ciertas virtudes para presionar y para defender, y que no sufrió el segundo tiempo, sí de pronto el tema de la elaboración interna siguió siendo un problema, y él, mediante los cambios, tampoco supo cómo responder para poder solucionar eso. A La Rola lo metió tarde, a Yeboah lo metió tardísimo, entró por ahí Johanner Chávez también tardísimo, y en vez de meterlo a Yeboah temprano por Minda, no, lo metió fue Kenny Arroyo. No tengo nada contra Kenny Arroyo, es un gran jugador, repito, pero el cambio no era por él, el cambio era por John Yeboah. Bueno, listo, llegamos al final del video. Qué pena si quedó muy largo, pero la idea era profundizar en ambos matices. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para el canal y lo agradeceríamos de todo corazón. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos opciones es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, acá en la sección de comentarios les dejo el link de Patreon para que vayan a esa plataforma, hagan clic y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube es más sencillo todavía, es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña, con el signo monetario, con la S de dinero. Allí hacen clic, van allá y en 10 o 15 segundos cumplen con esa donación por medio de YouTube. Gracias por esa ayuda, cualquiera de las dos vías nos sirve bastante, así que muchas gracias. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias a mis hermanos ecuatorianos, los quiero un montón, los quiero una banda. Gracias por apoyar tanto mi canal, de verdad estamos creciendo a más no poder y todo es gracias a ustedes. Y nos vemos en un próximo análisis de la TRI, de la selección ecuatoriana de fútbol, dirigida por Sebastián Becachese. Hasta luego.